La selección de hoy no podría ser más ecléctica. Bueno, sí, a ver, sí, podría ser más ecléctica. Podría haber un manga. No hay manga. Pero quitando eso, hay de todo en el vídeo de hoy. Muy buenas, estas son las lecturas Fancueva. Esto es Comics Scene. ¡Empezamos! Y antes de empezar, unas palabras sobre nuestro patrocinador. Para cualquiera que lleve tiempo comprando cómics estadounidenses por internet, ComicsBuggle es un sueño hecho realidad. Por 6 motivos. Primero, un servicio de atención al cliente de 10. No hay correo que les mandéis que no respondan en un plazo de un par de horas. Segundo, porque cuando os llega el material es a prueba de bombas la caja. La abrís, empezáis a sacar papel relleno y cuando llegáis a los cómics están envueltos en plástico de burbujas, garantizando así que el daño que puedan recibir sea nulo. Sea nulo, a no ser que, punto 3, hayáis comprado alguno de los cómics que suelen tener gradados según daño con el que a ellos les ha llegado y que en ese caso estarán rebajados entre un 15 y un 25%. Y esto contando con precios que ya están muy rebajados con respecto al de portada. Cuarto, gastos de envío gratuitos a toda Europa. Quinto, muchos métodos de pago. No solo el compro y pago, sino el compro y pago en 3 meses o compro y pago durante 3 meses y a la finalización de esos 3 meses recibo mi TVO que ha estado apartado desde el minuto 0, desde el minuto en el que hemos elegido esa opción de pago, nos han apartado el cómic y cuando terminamos de pagar esos 3 plazos nos lo mandan, algo que me parece una genialidad. Y sexto y último, un sistema de recompensas que creo que no tiene ninguna otra tienda de cómics en Europa, que va acumulando puntos por cada compra que hacéis y que podéis canjear por dinero en la tienda cuando queráis. He dicho 6. No, son 7 las razones por las que tenéis que comprar en ComicsBuggle. Y la que se me estaba olvidando era la que quizás os llame más la atención. Y es que si utilizáis el código que ahora mismo aparece sobreimpreso en pantalla, obtendréis un descuento de 5 euros en una compra de más de 50 solo una vez por usuario. Algún límite tenía que tener esta ganga. En serio, con todas estas razones, ¿quién no se lanza de cabeza a comprar en ComicsBuggle? ¿A qué estáis esperando? ¿Y por qué empiezo por nuestro patrocinador? Pues porque dentro de todo lo que os traigo hoy hay una cosa que nos han hecho llegar los chicos de ComicsBuggle, de la que voy a hablar de manera bastante efusiva. Y no porque nos la hayan hecho llegar de ComicsBuggle y haya sido gratis, seamos francos, sino porque cuando, hablando con los chicos de ComicsBuggle, nos planteamos qué era lo que de enero queríamos recibir, dije una cosa y me dijeron, tuyo será. A ver, sabéis de mi extrema pasión por el hardcover y por el formato cuanto más grande mejor. Así las cosas, el canto de sirena que suponía el Absolute Mr. Miracle era demasiado intenso como para ser resistido. Me voy a parar brevemente. Esto no es algo que yo haga habitualmente. Salvo que sea un especial, mis lecturas Fancueva, que no las de David. David siempre tiene el cómic en la mano cuando habla en sus vídeos de Comics Scene, pero los míos, pues, lo que se muestra del cómic es el plano cenital pasando páginas, pero no me podía resistir a traeros esto, aunque ahora pasaremos a ver el plano cenital con las páginas, pero es que esto es una gozada. Es que estas cosas solo las hace DC, porque Marvel no hace estas cosas. E Image todavía no. ¿Y a qué cosas me refiero? Cosas como esta. A que se troquele el frontal del slipcase con una metacoña. Porque esto es una metabroma para con lo que Mitch Gerads hace en las páginas de Mr. Miracle y además lo podríamos llevar un poco más allá. Es incluso una metacoña para mucho de lo que mucha gente no tiene a bien apreciar de la estructura narrativa que Tom King impone a los dibujantes que trabajan con él. No siempre, pero es verdad que esta estructura de 3x3 viñetas es algo muy común en los TVOs de Tom King. Este lo tiene mucho, diría que en casi un 90% de su desarrollo, pero os puedo asegurar que el partido que Mitch Gerads saca de esa retícula y lo que hace con ella, pocas veces habréis visto una distribución ortogonal de viñetas tan bien aprovechada,
tan bien pensada y tan bien reinventada como lo que vais a encontrar aquí. Y lo dejo. Mr. Miracle es una de esas obras de Tom King que hay que leer sí o sí. No todo lo que ha hecho Tom King entra dentro de esa categoría, evidentemente. Hay mucho de lo que el antiguo agente de la CIA, metido a guionista, ha escrito, que ni siquiera a mí me gusta y me considero un fan no irredento, pero bastante fiel a la producción del estadounidense. Pero si tuviera que quedarme con, no sé, 5 títulos de Tom King que hay que leer sí o sí, este sería uno de ellos. Los otros 4 los repartiría entre Human Target, Strange Adventures, La Visión y quizás Big F, el Wonder Woman actual, que me está pareciendo una pasada. Pero, centrando mi discurso en Mr. Miracle, ¿qué cabe encontrar en Mr. Miracle? Mr. Miracle es muchas cosas, muchísimas cosas. Y de hecho sería, como me ha pasado otras veces, he dicho, sería imposible dar cuenta de todo ello, o incluso de gran parte de ellas, porque, a ver, sería un ejercicio fútil que restaría efectividad al hecho lector. Pero como ya decía antes, me parece que la obra de King y Gerrats debería establecerse como hito obligatorio de cualquier tebeófilo. Porque es mucho el alcance y mucho el calado y mucho el pozo de reflexión que dejan los 12 números de una historia que gira en torno a un pilar fundamental: la familia. De hecho, esto lo escribe King, y esto se sabe por el prólogo que el autor hacía en alguna de las ediciones previas a este Absolute, en un momento de una crisis de ansiedad extrema en el que King creyó que iba a morir, y de ahí surge un discurso transversal que recorre de punta a cabo un relato para el que el escritor elige, y de forma bastante inteligente cabría apostillar, la figura de Scott Free, el hijo del Alto Padre, que fue separado al nacer del dios de Nueva Génesis, entregado a los fuegos de Apocalipsis y a la inmisericordia de Darkseid, y transformado por voluntad propia, por férrea voluntad propia, cabría decir, en el escapista más grande del universo. Scott Free se utiliza como el elemento más normal de un núcleo familiar tremendamente disfuncional al que se añaden personajes como Orión o la cruenta abuelita Bondad. Y lo que hace King es utilizar la relación de Scott con Big Barda como elemento vertebrador de una trama que a mí se me antoja como un hojaldre. Y cada capa del mismo, además, va asomándose como a un punto concreto. Y ese asomarse a 1000 puntos concretos hace de esta lectura una lectura tremendamente variada. Iría más lejos. Variada en extremo, llena de metasignificados. Una lectura que enhebra en muchos de esos metasignificados un sentido homenaje al medio que los contiene, al tiempo que disecciona la absurda idiosincrasia de los conflictos bélicos, y de esto King sabe un rato, de primera mano, o incluso la propia naturaleza de los superhéroes. Y todo esto además servido en un conjunto que recurre de manera constante, y todo esto además en un conjunto que recurre a un curioso engranaje para articularse. El demostrar una cosa cuando se nos están contando otra. Creo que se entiende, ¿no? En la página estamos viendo algo, pero los diálogos nos están contando otra cosa diferente. Esto es muy Tom King. Y no solo lo ha utilizado aquí, pero creo que aquí es donde mejor y más eficaz resulta esa forma de narrar de King tan peculiar. Y en ese sentido, en ese estar mostrando algo pero contando otra cosa, ningún número de los 12 que conformaron originalmente esta maxiserie es mejor ejemplo que el sexto, en el que, sin desvelar nada, Scott y Barda están intentando escapar de 1000 trampas, y en lugar de estar hablando de las 1000 trampas de las que están escapando, están hablando del eterno discurso de si tenemos espacio suficiente en casa o no, y si habría que mudarse a una casa más grande o quedarnos donde estamos. Algo tremendamente mundano y nada cerca de eso que estamos viendo que está pasando en las viñetas. Y ese número, completamente regido de manera inmutable por esa retícula de 3×3, es un logro de tal magnitud en términos visuales por parte de Mitch Gerads que el artista ganador de Eisner se me queda hasta corto, porque el despliegue de talento que hace aquí el dibujante es inaudito como poco. En su momento, cuando esto se publicó, lo seleccioné como el mejor tebeo estadounidense del año en Fancueva. Decía
y esto se publicó a finales de la pasada década, que Mr. Milagro o Mr. Miracle era uno de los 3 mejores tebeos que DC había publicado durante todos los años 10 de este siglo XXI. Y hoy, 2025, sigo manteniendo esa afirmación. Me parece que en la revisión que le he hecho, gracias a los chicos de Comics Bagel, en este formato Absolute, que además viene cargado de extras e incluso trae un póster al final, otra de estas cosas geniales que hacen los chicos de DC, Mr. Miracle ha ganado enteros con respecto a mi apreciación de hace unos cuantos años. Y eso, como ya he dicho otras veces, en mi diccionario es definición estricta de clásico o de obra maestra. Porque esto es, queridos míos, una obra maestra como la copa de un pino, sin paliativos, ninguno. Haber empezado con Mr. Milagro y tener ahora que vadear las variadas aguas que me he planteado en este Lecturas Fancueva no es fácil, pero vamos a ello. Y voy a continuar con Comfortless, lo último de Miguel Vila, el autor de Dulce de Leche, Padua Land, Fortaleza Volante, el que creo que ya cabría calificar como el Chris Ware europeo. ¿Por qué? Pues porque en todos sus álbumes ha demostrado esa tendencia a la atomización y descomposición de la página en 1000 viñetas, más grandes, más pequeñas, muchos espacios en blanco, algo muy heredado de las formas narrativas de Chris Ware, que a mí, en un primer contacto con Miguel Vila, a través de Dulce de Leche, me impactó bastante, porque quizás hacía mucho tiempo que no leía nada de Chris Ware, es un autor que se prodiga muy poco, y necesitaba esa forma de narrar en mí, discurrir tebeístico, mensual, pero que después de haber rescatado Padua Land, que vino antes de Dulce de Leche, después de haberme leído Fortaleza Volante y de leerme ahora este Comfortless, ya no me impacta tanto. De hecho, os diría que 1, se me queda corto, y 2, cuando uno entra a analizar las páginas de Miguel Vila, se da cuenta de que esa herencia de Chris Ware no trae consigo el genio y el talento del estadounidense. Algo hay, algún eco de ese genio y talento persiste en lo que Miguel Vila plantea, pero este acercamiento que hace ahora el italiano al confinamiento y a la COVID-19 y a todo lo que rodeó a aquel extraño episodio de nuestras vidas, extraño, traumático, dramático, calificadlo como queráis, acompañándolo además de otras disquisiciones un tanto extrañas, porque por ahí en medio hay una explosión nuclear. No diré más, no quiero revelar mucho de la trama. Me creo la parte de la COVID, no tanto lo que concierne a lo otro que os he dicho, pero es que hay ahí un artificio inicial que el autor no resuelve y lo deja abierto aposta, evidentemente, para que nos quedemos rascándonos la cabeza diciendo, oh, ¿qué será este misterio que planteaba? Que no me parece, porque al final probablemente fuera una chorrada y ¿qué más da desvelarla? Y después, creo fundamental en algo que no termina de funcionar en este álbum, los personajes. No hay ni un personaje de los que muestre aquí que sí me crea tanto como la suerte de neorrealismo a la que el autor italiano accedía en Dulce de Leche, conectando con el talante feliniano del pueblo italiano. Ahí funcionaba muy bien, aquí no he encontrado eso. Los personajes son tremendamente antipáticos, no hay ni uno con el que se empatice, y eso que estamos hablando de una situación por la que todos pasamos, y por ese mero hecho la capacidad de empatía con esos personajes debería ser inmediata, no se da. El dibujo está muy bien, la narrativa está muy bien. Ya digo que ya no me maravillan tanto las cosas que hace Miguel Vila en comparación, porque me he releído cosas de Chris Ware en el tiempo que ha tardado en salir esto desde que apareció Fortaleza Volante, y me he convencido de esa copia algo ajada que el italiano intenta ser del estadounidense. Un tebeo de 7 que además va de más a menos. Y eso es algo que me mata. ¿Por qué? Pues porque una historia, y aquí me podría hacer eco de la máxima de Hitchcock, de empezar en lo más alto y después seguir creciendo, pero voy a dejarlo en que prefiero que una historia conquiste desde lo menos y vaya hacia lo más. Y esta va al contrario. Y claro, al final pasas páginas como diciendo, bueno, vamos a ver en qué termina esto, cuando ya el interés es casi nulo. Y de Italia me vengo a España para hablar de el quinto y penúltimo volumen de las aventuras del Capitán Torrezno, que publica Astiberri. Como quiera que no es la primera vez que hablo del trabajo de Santiago Valenzuela, voy a ser bastante escueto en contraposición a lo poco escueto que es Valenzuela en este álbum.
porque este Torre de Babel es de esos tebeos que, haciendo chascarrillo, parecería que a Santiago Valenzuela le han pagado por letra. Ya no por palabra, por letra. Hay páginas aquí que cuando uno se encuentra frente a ellas, se queda patidifuso diciendo, bueno, vamos a ver cuánto tiempo me va a llevar leer esto. Y ese ejercicio hay veces que encuentra un resultado muy positivo y otras que no. Que cuando uno discurre por la inmensa cantidad de texto que abunda en esas 2 páginas, termina y dice, tampoco era tan relevante lo que estaban hablando estos 2 o 3 o 4 personajes. ¿Qué pasa? Que hay aquí en Torre de Babel un sesgo de la narración que sirve para confirmar que Santiago Valenzuela es un genio. Y en este caso es un genio de la logística militar. Porque este Babel, he dicho antes Torre de Babel, es Babel, basa gran parte de su desarrollo en unos conflictos que tienen en torno a un territorio dentro de este microuniverso del Capitán Torrezno, y todo lo resuelve Santiago Valenzuela a base de planos cenitales sobre un mapa en el que se van estructurando los movimientos de tropas. Y en serio, a poco que uno haya accedido de vez en cuando a alguna película de guerra o haya jugado sobre todo algún juego de estrategia bélica, se dará cuenta de la claridad de ideas que tiene el español cuando plantea esas páginas. Es que es increíble. Es más, todo ese farragoso mundo de letras que decía antes queda completamente obliterado por el genio narrativo que Valenzuela despliega en ese corpúsculo de páginas en torno a los diferentes enfrentamientos que se dan en Babel. Si a eso además le añadimos algunas páginas splash, algunas splash pages, que son un artificio visual demencialmente brillante, aunque en ocasiones es tan demencialmente brillante que pesa más lo demencial y dices tú, ¿cómo me asomo a esto? ¿Cómo fagocito toda la información visual que aquí está comprendida? Es que es lo que tienen los genios. O tú te sitúas, por arte de Birlibirloque, en una esfera paralela a la suya y al asomarte a un producto como este Babel, entiendes ciertas zonas y las que no te dejas maravillar, o rechazas por completo ese intento de aproximarte a la altura a la que navega Valenzuela en muchos sentidos, no solo en el visual, también en el discurso intelectual que hilvana a lo largo de este Babel, y esto te va a parecer un mojón. A mí no me lo ha parecido. Es cierto que es una lectura a la que hay que echarle muchísima paciencia y que no es de rápido consumo, gracias. Ya he dicho muchas veces que no siempre hay que consumir el mismo tipo de lectura y que un cómic de 24 páginas que te lees en 3 minutos tiene su momento, y esto tiene otro momento. Creo que es un TVO de 8, pero porque me pesa demasiado cuando pienso sobre él el tiempo invertido en ese transcurrir de diálogos y más diálogos. Si solo tuviera que calificar esa parte tan alucinante de la que ya os he hablado, estaríamos hablando de otra cosa. Me quedo en España para hablaros ahora del tercer número que Isla de Nabumbu ha publicado de la revista Autores de Cómics, en este caso dedicada a Albert Monteys. El primer número de Autores de Cómics, Isla de Nabumbu, lo dedicó a José Luis Munuera, genial. El segundo, Teresa Valero, es una autora que no me interesa mucho y no me lo compré, pero este es que era compra obligada. Albert Monteys es uno de mis artistas españoles favoritos y esta revista, si eso es vuestro caso, es compra obligada. Porque el repaso que aquí se hace de su carrera, tanto desde el propio Albert Monteys en una entrevista tremendamente larga que ocupa casi la mitad de la revista, en la que con preguntas muy acertadas se va recorriendo toda la trayectoria del catalán hasta hoy, porque la entrevista se hizo en octubre del año pasado, cuando estaba a punto de salir el segundo volumen de Universo por parte de Astiberri. Pero si nos vamos al contenido de la segunda mitad de esta revista, lo que nos encontramos son varios artículos. Uno sobre La Peña, aquel grupo de artistas del que salió Mondolirondo, que veo fundamental para entender parte del panorama del cómic español de principios de los 90. Otro artículo dedicado a El Show de Albert Monteys, un volumen publicado por Caramba, que es una maravilla y un ejemplo claro del tremendo control que Monteys siempre ha tenido sobre el humor. Otro pequeño artículo sobre el Misterios Comestibles, que también publicó Astiberri en su momento, que quizás por su extensión, dada la poca extensión del álbum sobre el que habla, es el que menos me ha convencido. Y otro artículo más acerca de la ciencia ficción de Albert Monteys.
Ese es impagable lo que ahí se cuenta. Y al final, una biografía completa con todo lo que se ha publicado de Montéis a lo largo de los años. Fantástica. Una revista fantástica. Quiero más de esta revista. No sé a qué autor mirarán ahora. Estaría muy bien que Isla de Nabumbu tratara de dar el salto y captar la atención de algún autor franco-belga o italiano. Desconozco si los chicos de Isla de Nabumbu tendrán acceso a esto que acabo de decir, pero si es así, la vida de este autor de cómic se me antoja larguísima, porque además siempre habrá público que quiera asomarse a las entrañas de aquello que está detrás de un tebeo, y detrás de un tebeo o hay un guionista o hay un dibujante. Al menos a mí es algo que me interesa, porque, como ya he dicho en alguna que otra ocasión, al margen de leer cómics, me gusta leer sobre cómics, y esta lectura sobre cómics me parece obligada. Atendiendo a la petición de un lector hace varias semanas, me voy a detener ahora en The Forged. The Forged es una serie publicada por Image que firman Greg Rucka y Eric Trautmann al guión, Mike Henderson al dibujo, y que, estructurada en arcos de 3 números, y me vais a decir, ¿3 números? Sí, 3 números, pero largos, son números de 60 y tantas páginas. Empezaba a publicarse, hará como 2 años, y a mí particularmente me parece que de lo que Image está sacando ahora mismo está en el top 5. Y si solo tuviera que hablar de cómic de ciencia ficción, del cómic de ciencia ficción que ahora mismo se publica en Estados Unidos, The Forge pasaría de estar en un top 5 a un top 3. Porque lo que aquí plantean Trautmann y Rucka y Trautmann, en construcción de un universo completamente ajeno al nuestro, con humanoides. Sí, los protagonistas son humanos. Vale, pero quitando eso, todo el planteamiento que aquí hacen Rucka y Trautmann me parece de una genialidad y una originalidad apabullantes. Lo poco que voy a desvelar de la trama gira en torno a un grupo de asalto de élite con trajes especiales, formado exclusivamente por mujeres, a las que se encomienda una misión en un rinconcito del espacio en el que está pasando algo que nadie puede explicar. A eso se le une el fuerte protagonismo que tiene el núcleo político de la civilización a la que ellas pertenecen, y dentro de ese núcleo político el poder militar por una parte y el poder regente, que no político, por otra. Conforman 2 jugadores que pretenden jugar al ajedrez a su antojo con las componentes de The Forge, porque así se llama este escuadrón de élite. Después de los 9 números que han aparecido hasta la fecha, recogidos en 3 tomos, en tapa blanda y un poco más ancho de lo habitual, porque esto es formato Prestige Plus, que se llama en Estados Unidos, en el que han salido muchas de las cosas del Black Label de DC. La serie está ahora mismo en un momento espectacular. Problema, que su aperiodicidad hace que cada vez que vuelve a salir un nuevo número de la serie haya que releerse todo lo anterior, porque la cantidad de detalles del guión que te vas a perder si no sometes tu trayectoria lectora a esa revisión, te los vas a perder. Pero tampoco hay nada malo en eso, sobre todo teniendo en cuenta lo sobresaliente de este material. Esto es un tebeo que a mí me parece de 9,5, que no llega al 10 porque todavía no ha terminado, pero creo que cuando todo se haya dicho acerca de The Forged, es probable que, en mi humilde opinión, estemos ante un tebeo de 10, porque no he hablado de lo que está haciendo Mike Henderson. Mike Henderson es un artista que siempre me ha convencido, que además ha evolucionado a ojos vista, que lo que hizo en Nailbiter era genial, pero cuando pasó a Marvel y hizo lo que hizo con Old Man Logan, de repente tú decías, ostras, pues es que es el mismo dibujante de Nailbiter y hay un salto bestial. Y otro salto, quizás no tan grande, porque las formas que vemos aquí en The Forged tienen mucho que ver con el pulido de estilo que ya le veíamos en Old Man Logan, es lo que encontramos aquí. Espectacular. De verdad que no sé si esto terminará saliendo aquí, espero que sí. Tampoco sabría deciros quién, quizás esto sea Norma, en la que se lleva el gato al agua, si se publica aquí en España, pero en cuanto salga, haceos con él, porque os vais a encontrar con un tebeo de ciencia ficción magnífico. El primer álbum de La Espada Salvaje de Conan, ¿en serio has incluido eso en la selección de este Lecturas Fancueva? Sí, porque, pues, yo qué sé, porque tanto hablar del Conan de Glenna, tanto ver el Conan aquí y allá de lo que publica Panini, me dije, tengo ganas de releerme el Clavos Rojos de Roy Thomas y Barry Windsor Smith. Y la edición que tenía a mano era el primer álbum de La Espada Salvaje de Conan publicado por Panini, porque lamentablemente aquella edición en tapa dura roja
que le hizo Planeta in illo tempore a uno de los pilares fundamentales del Conan en viñetas, pues me deshice de ella hace tiempo, no me preguntéis por qué. Creo que fue con la clara intención de comprarme la edición en Estados Unidos, pero eso nunca pasó. Y bueno, cuando Panini empezó a publicar La espada salvaje de Conan en un formato que me parece súper chulo, pues me dije, venga, vamos a rellenar este hueco y ya lo dejamos ahí. No es Clavos Rojos el único material que trae el primer volumen de La espada salvaje de Conan. También trae la adaptación de La hija de los gigantes de hielo y alguna que otra cosa más, pero el grueso de lo que aquí vais a encontrar es ese acercamiento de Roy Thomas y Barry Windsor Smith a una historia que es, y creo que ya lo dije cuando hablé de ella, en la adaptación que hacía Pierre Gallagher para Glénat en ese álbum que publicaba Planeta hace como un par de meses. Esto es epítome de Conan, epítome de lo que Robert E. Howard hizo con el Cimerio. Si solo tuvierais que leer una historia de Conan, esa historia de Conan es Clavos Rojos. Y como no voy a descubrir nada nuevo hablando ahora de aquello de lo que va Clavos Rojos, ni del dibujo soberbio y prerrafaelista de Barry Windsor Smith, ni del prodigio que resulta la narrativa del artista estadounidense, me voy a quedar con el hecho de poder comparar esta adaptación tan legendaria con la que hacía Pierre Gallagher para el álbum de Glénat. Y lo cierto es que, para empezar, tienen casi la misma extensión y ambas se ajustan como un guante, no la una a la otra, que también, sino al relato original de Robert E. Howard. Y eso es algo que habla maravillas, tanto de una como de otra, por muy distantes que estén en estilo, en grafismo y en el tiempo. Porque tengamos en cuenta que Clavos Rojos se publica allá por los 70 y la adaptación de Pierre Gallagher es de hace, nada, meses. Clavos Rojos me sigue pareciendo un TVO sobresaliente, no sé cuántas veces me lo he leído a lo largo de mi vida, y fijaos que no soy muy de Conan, que ya lo he dicho muchas veces en este espacio, pero creo que, y lo acabo de decir, es uno de esos TVOs del Cimerio que todo lector de cómics tiene que leer al menos una vez en su vida. ¿Por qué? Pues porque a pocos TVOs de Conan le daría yo un 9. A muy poco. Y a este se lo doy. Y voy a terminar con La vida secreta de los árboles. Un álbum que publicaba hace unos meses Lumber Editores, un sello de Planeta, y que, basándose en una muy exitosa novela, es que no es una novela, es bien un ensayo autobiográfico, muy famosa, como digo, en Francia y en otros países, que debe su autoría a Peter Wohlleben, adaptan al guión Fred Bernard y al dibujo un inconmensurable Benjamin Flau. Y como quiera que, no me leí el texto original, no me he leído ese ensayo autobiográfico, relato autobiográfico, llamadlo como queráis, que es La vida secreta de los árboles. Desconozco cuál es el alcance del acercamiento que hace Fred Bernard en cuanto a cuán fidedigno es al texto original. Intuyo que mucho, porque la profusión a la que llega La vida secreta de los árboles, en la cantidad de datos que arroja al lector, se antoja sacada directamente del texto original de Wohlleben. Como digo, al no haberme acercado al texto original, no puedo juzgar con muchísima precisión cuán buena es la adaptación de Bernard. Sí que es cierto que, en términos solo de historia, lo que aquí se nos cuenta es apasionante. ¿Y qué se nos cuenta aquí? Pues la historia de la Tierra, en esencia. Pero no de una forma ni cronológica, ni pasando por todas las eras, no. Es la historia de nuestro planeta vista a través de la naturaleza, y además es una historia muy particular porque no se limita a trazar un eje cronológico. El eje cronológico se intuye aquí y allá, pero La vida secreta de los árboles enfoca su idiosincrasia en, primero, ser un tratado bastante naturalista acerca de los árboles y dar información que puede pasar desde el proceso de fotosíntesis, algo errónea, por cierto, apunte de mi mujer que es bióloga, no mío, pues los tipos de árboles y de hojas caducifolias y perennes y las plantas que se pueden encontrar en los bosques de Europa, y el sustrato que tenemos en Europa y el bosque primario. Son muchos datos acerca de los bosques y de la naturaleza, pero todo ello tiene de fondo un hilo conductor que es doblemente interesante. Por un lado, conocer muy de cerca una realidad que tenemos a nuestro alrededor desde que nacemos hasta que morimos y nos es muy ajena, los árboles.
en general. Y por otro, la suma relevancia que tienen estos en el delicado equilibrio en el que vive nuestro planeta Tierra, en qué nos afecta a nosotros y cómo nos hemos cargado sistemáticamente la vida de nuestro planeta, pero no desde hace un siglo o 2 siglos, desde la revolución industrial, desde siempre, desde que el ser humano holla la superficie de este mundo. Todas estas cosas que digo están mezcladas a su vez con un hilo autobiográfico, que este sí es muy concreto, aunque no se traza de manera cronológicamente ordenada, sino que se construye de forma más o menos desordenada, de la vida de Peter Wohlleben, y al final lo que nos encontramos es, me repito, todavía solo en lo que respecta a la historia, es una lectura apasionante, que alcanza cotas que no os podéis ni imaginar cuando Benjamin Flau entra en liza. Benjamin Flau es un dibujante que desde que me lo crucé en La línea de fuga, un álbum que editó Norma dentro del sello Nómadas, me ha encantado siempre. Me parece un dibujante tremendamente ingenioso, con un estilo de dibujo muy atractivo, muy suelto, un detalle que entra en disputa con el tipo de dibujo que me suele gustar. Después de ese La línea de fuga, Ponemon publicó Gasolina, otro trabajo magnífico por parte del dibujante, y creo, y corregidme si me equivoco en los comentarios, que desde Gasolina, que ya tiene unos cuantos añitos, esto ha sido lo siguiente. Entiendo que no ha tardado esa cantidad absurda de años en terminar este trabajo, pero también os puedo asegurar que no es La vida secreta de los árboles un álbum que se pueda dibujar en un par de días, en sentido metafórico, evidentemente. Hay aquí un desvivirse de Benjamin Flau, porque todo lo que incluye el volumen refleje directamente la realidad, que resulta apabullante a veces. Una realidad evidentemente que se limita a todo lo que significa naturaleza. Cada vez que se nombra en el libro una especie concreta de hongo, de planta, de árbol, de flor, el dibujo que aparece es súper preciso. Y es un dibujo, no es una foto. Algo que es muy de agradecer. Pero es que todo lo demás, todo lo que Flau construye alrededor de la adaptación de Fred Bernard del libro de Peter Wohlleben es sublime. Este libro es de una belleza plástica sin par. Es que he utilizado ya la palabra apabulla cada vez que te encuentras con apuntes o lo que parecen apuntes del natural de una zona boscosa y hay no sé cuántos planos de profundidad y todo con un detalle que está construido de una forma asombrosa. A ver, no sé cómo explicarlo con palabras porque es algo que tiene que ser visto. Podría detenerme en más descripción, pero creo que con lo que ya he dicho y con el tiempo que llevo ya hablando de este volumen, os podéis hacer una idea de lo sobresaliente que me ha parecido. Creo que es un volumen de 10, pocos 10 me habéis escuchado dar en el año y pico que lleva Lecturas Fancueva en activo. Creo que no hace falta decir mucho más. Se nos ha acabado el tiempo, como si hubiera un tiempo limitado. Pero bueno, es una frase muy de programa. Se nos ha acabado el tiempo. Por supuesto, espero vuestros comentarios. Nos vemos en el próximo. Hasta entonces, sed muy felices, leed muchos tebeos. Paz.